Hola estimados y estimadas, en el presente video les hablaré de la minería de áridos. Cuando hablamos de minería de áridos, hablamos de minería no metálica. Esto hace referencia que a los tipos de rocas o minerales utilizados en este proceso son mayoritariamente rocas ígneas. Eso significa de que pueden ser rocas intrusivas o extrusivas. Algunas de las rocas que se pueden apreciar en estos procesos son el granito, la brecha, el cuarzo, la andesita, entre otras. Inicio de procesamiento de mineral. El inicio del procesamiento de áridos en planta comienza con el depósito de material en un buzón principal, el cual se encargará de alimentar la planta desde el inicio. El segundo paso del procesamiento de mineral áridos es la trituración en un chancador primario de tipo mandíbula, la cual su acción es moler la roca de forma mandibular. El tercer paso del procesamiento de áridos en planta es el stockpile o acopiamiento de mineral primario, el cual está destinado a alimentar toda la planta. El cuarto paso es la alimentación de la planta desde el stockpile principal por un chute de alimentación, el cual hace que el mineral caiga por gravedad a una correa transportadora principal. En el quinto paso tenemos un arnero. Estas máquinas se utilizan en operaciones mineras y producción de áridos para secar rocas, minerales y otros materiales por tamaño. Este arnero posee 3 decks de separación. Lo que pasa por la malla se va como producto final y el sobretamaño continúa en el ciclo del procesamiento de planta de árido. En la sexta etapa tenemos un chancador secundario tipo cono. Estos chancadores reducen o trituran el material o mineral mediante la compresión entre una pieza de acero móvil y una pieza de acero fija.
la séptima etapa tenemos un arnero secundario con un solo DEX. A través de la vibración puede mover el mineral. Lo que pasa a través de la malla sigue en el ciclo para un producto final. Lo que es sobre tamaño se vuelve a recircular por la correa transportadora principal. En la octava etapa tenemos un chancador terciario y final, denominado Barmac o Vertical Shaft Impact Crusher. Estos chancadores reciben el material de forma vertical. Al caer el material dentro de una cámara, se golpea contra un conjunto de piezas de acero estáticas colocadas de forma circular, llamada rotor. Esta fuerza centrífuga provoca que el material que cae dentro de la trituradora se moldee de mejor manera para obtener un producto final óptimo en la planta de procesamiento de áridos. En la novena etapa tenemos dos arneros, un arnero terciario y uno cuarto. En esta etapa, los arneros poseen aspersores de agua para evitar la polución, lavar el mineral y poder extraer la arena a través del agua. Cada arnero posee 3 decks en esta etapa. Un DEX de salida de canoa o canaleta de grava. Un DEX de salida de canoa o canaleta de gravilla. Un DEX de salida de canoa o canaleta de 3/4. Y una salida de recuperación con agua de arena por canoa o canaleta.
La canoa o canaleta con recuperación de arena con agua entra a un lavador. Este, a través de un eje de acero, recupera la arena, que será el producto final de ese proceso. Los productos finales del procesamiento de áridos será un stockpile de arena. Un stockpile de gravilla 3/4. Un stockpile de gravilla. Un stockpile de grava. Todos estos productos finales posteriormente entrarán en la operación de carguío y transporte para su venta. Importante, siempre al trabajar en faena, utilice su CPP, equipos de protección personal. La seguridad es primordial.